No sé si lo han... No sé si lo han leído en los devocionales, porque escuché ahí que están leyendo la historia del pueblo de Israel. Y el capítulo 42 nos cuenta una historia del pueblo de Israel que lo podemos aplicar mucho a nuestra vida diaria con respecto a la obediencia. La obediencia en nuestro hogar, la obediencia también en nuestro lugar de trabajo, la obediencia en la iglesia y la obediencia principalmente a Dios. La semana pasada, si recuerdan lo que Mario nos compartía sobre la iglesia de Apocalipsis, que a veces somos tibios, ni fríos ni calientes, que no escuchamos la corrección de nuestro Dios. Y el jueves en la reunión se hablaba también de estar atentos. Así que les invito a leer. No sé si alguno quiere leer todo el capítulo 42. Vale la pena leerlo para entender la historia. Si alguno se ofrece. ¿Qué libro dijiste, Pablo? Jeremías. Jeremías 42. ¿Alguien lo puede leer o lo leo? ¿Alguien que quiera leer el capítulo 42? Ahí levantaron la mano. Bueno, ahí está. Disculpen, están congeladas todavía las manos para buscar ahí en la Biblia. Bueno, dice así, capítulo 42 de Jeremías. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joahán, hijo de Carea, Jesías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí yo voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Joahán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis,
de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora pues, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, cómo se derramó mi enojo y mi ira sobre los malhechores de Jerusalén. Así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis a Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no volveréis más a este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo avisó hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros nos enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová vuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Gracias por la lectura. Pudimos leer el capítulo 42 de Jeremías, no sé si recordaban la historia, pero la vamos a ir repasando en algunos puntos que vamos a compartir en esta mañana. La historia, como les contaba al principio, es una historia que tranquilamente la podemos aplicar al día a día de nuestra vida porque habla de la obediencia, habla de la toma de decisiones, habla de si decidimos nosotros o decidimos confiando en lo que el Señor nos dice en su palabra y en lo que nos manda a hacer en esta tierra. La historia, en resumen, es el remanente del pueblo de Israel que se va quedando solo, un pequeño grupo en Judá. Ya había el pueblo del norte, había sido tomado por otros reinos y quedaba un pequeño pueblo en Judá. Asustado, vuelve a pensar en Dios. Estaba alejado de Dios. Era un pueblo que estaba idolatrando a otros dioses, estaba haciendo sacrificios que a Dios no le agradaban, estaban viviendo como Dios no quería, pero como se avecinaba el fin del pueblo, quedaban muy poquitos, se asustan, podemos decir. Se asustan y vamos a leer de vuelta los versículos del 1 al 3. Del 1 al 3, se los voy a leer en otra versión que tengo acá anotada para
para entenderlo con otras palabras, dice: entonces los líderes militares, incluido Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron: por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente, un pequeño pueblo, comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. El pueblo estaba asustado de la situación que se avecinaba. Iba a venir el pueblo de Babilonia a captarlos, a asesinarlos, a llevarlos como esclavos. Estaba asustado. Pero ellos estaban alejados de Dios. Esa era la situación en la que se encontraban. Y acá podemos ver que en nuestra vida similitudes de que en nuestra vida cristiana hay momentos difíciles que estamos viviendo, complicados, crisis económicas, crisis familiares, crisis de trabajo, y es nuestra decisión reconocer la situación en la que estamos viviendo, como la estaba reconociendo el pueblo de Israel, y ver cómo la vamos a resolver. Si la vamos a resolver a través de nuestros medios, a través de lo que nos aconsejen personas que no conocen a Dios, o a través de buscar a Dios. Y en este primer punto, lo que lo podemos aplicar a nuestra vida es reconocer en la situación actual en la que estamos viviendo. Y el pueblo de Israel lo reconoció. Se dio cuenta que era un pequeño pueblo, que eran débiles, que se habían alejado de Dios y que necesitaban la ayuda de Dios y la necesidad de buscar, de volver a Dios. Eso es lo que también podemos aplicar en nuestra vida. Si hoy estamos alejados de Dios, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, estamos viviendo una vida que no lleva fruto a Él, es el momento de reconocer la situación actual. Y el segundo punto es el versículo 4 y el versículo 3, donde el pueblo le pide a Dios, a Jeremías, que ore. Dice: ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Y entonces Jeremías tomó este pedido y el versículo 4 dijo: está bien, oraré al Señor su Dios, como me lo han pedido, y les diré todo lo que Él diga. No le ocultaré nada. Dice en la versión que hemos leído también: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino a donde vayamos y lo que hemos de hacer. Lo importante es cuando reconocemos nuestra situación actual, reconocemos que no estamos viviendo como a Dios le agrada, qué importante es reconocer que tenemos que pedir ayuda a nuestro Dios, tenemos que orar a Dios, pedir su consejo, su palabra para decidir qué hacer, qué decisiones tomar, y que las decisiones sean no las nuestras, no las que más nos gusten, sino las que a Dios están en el plan de Dios. Entonces, cuando reconocemos que estamos pasando un mal momento, tomando decisiones erróneas, el segundo paso es orar a Dios, buscar su guía. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel, buscó su guía. Buscó, como decía el versículo, queremos que Dios nos enseñe el camino por donde ir. Y obedeceremos todo lo que Él diga. Qué bueno que en nuestra vida hagamos esta decisión también. Cuando busquemos la guía al Señor, tomemos esa decisión de obedecerle todo lo que nos diga. Obedecer todo lo que nos enseñe a través de su palabra. Y ahora vamos a pasar al versículo 5 y 6 que hemos leído,
lo voy a leer de nuevo, dice, y ellos dijeron, versículo 5, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Y miren qué lindo este versículo, y a veces lo hemos dicho tantas veces en nuestra vida, lo hemos dicho en momentos de consagrarnos a Dios, en momentos de campamentos, en momentos donde estamos cerca de Dios, pero después pasa el tiempo y nos olvidamos de lo que decimos. Dice el versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Se los leo en otra versión. Dice, que el Señor, tu Dios, sea fiel testigo contra nosotros y empezamos a obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos. Nuestro ruego, pues si le obedeceremos, todo nos irá bien. Entonces, en el versículo 5 y 6 podemos ver que está la decisión de obedecer a Dios en todo lo que Él determine, en todo lo que Él defina, en todo lo que Él elija para nosotros. Aunque pensemos que no es lo correcto, aunque no sea lo más lindo para nosotros, siempre es lo mejor. Es lo mejor. Y esta es la decisión que debemos tomar día a día cuando empieza cada día. Obedecer en todo, tomar decisiones en base a su voluntad. Y si recordamos los puntos de esta mañana, reconocer la situación actual en la que estamos, ponernos en oración ante Él para encontrar su guía, su dirección y también tomar la decisión de lo que Él determine, lo que Él defina, obedecer. Sea que no entendamos lo que tengamos que hacer porque nos parece que no es lo correcto, siempre lo que defina a nuestro Dios es lo mejor para nuestra vida. ¿Y cuándo viene la respuesta? ¿Cuándo viene la respuesta de Dios? Está en el versículo 9. 7. Versículo 7 dice, al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Normalmente cuando oramos tenemos necesidad de que Dios nos responda instantáneamente. Le estamos pidiendo guía para tomar decisiones sobre algo, sobre un trabajo, sobre una decisión familiar, sobre comprar algo, porque cuando gastamos nuestro dinero también hay que pedirle al Señor guía para gastarla en su voluntad y como Él quiere, porque tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que esperar la respuesta de Dios. A veces oramos y queremos que oramos a la mañana y que a la tarde ya tener una respuesta segura de Dios, o a veces oramos y la respuesta no llega. Cuando éramos chicos, recordamos, orábamos por algún juguete, orábamos meses por algo, y pasaban meses y la bicicleta no aparecía el camión, no aparecía el juguete que queríamos, y nos enojábamos con Dios porque no nos daba la respuesta. Lo mismo nos pasa ahora que somos grandes. Oramos por, no sé, por un cambio de trabajo, oramos por una mejora salarial o algo, y la respuesta no llega. Y puede ser que nos enojemos con Dios. En este momento la respuesta de Dios llegó. Dice, 10 días más tarde el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Qué bueno, ¿no? Que Dios nos responda. No le respondió al pueblo de Israel al día siguiente. Dios se toma su tiempo. Nosotros tenemos que ser pacientes con la respuesta de Dios. Y como veíamos en el punto anterior, la respuesta que llegue, obedecerla. Sea que nos guste o no nos guste, obedecerla.
Y como decíamos, la respuesta llega en el tiempo de Dios, no en nuestros tiempos. Eso lo debemos recordar. Si estamos hoy actualmente orando por algo, sigamos orando. Sigamos orando porque la respuesta de Dios va a llegar, pero en su tiempo, no en el que queremos nosotros. A veces somos muy impacientes. Muy bien, vamos rápido, versículo 40. Vamos al capítulo 43 que no leímos. Y acá ya vamos a repasar un poco para ver si no se durmieron por ahí. Dijimos primero en nuestra situación o en la historia de Israel, reconocieron la situación actual, decidieron buscar la guía del Señor, orar a Dios, decidieron obedecer a Dios, sea la respuesta buena o si no les gustaba, y la respuesta de Dios llegó. Vamos a primero a leer la respuesta de Dios que se me pasó por encima y dice, versículo 9, la respuesta de Dios. Qué lindo cuando vemos en nuestra vida que la respuesta de Dios llega. Dice versículo 9, lo leímos, pero vamos a leer solamente el 9. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, el cual me enviasteis, para presentar vuestros ruegos en su presencia. Y ahí está la respuesta de Dios. Ustedes después rásenlo en la semana. Y habla de que Dios les dice, si se quedan quietos en esa tierra, los cuidaré, en resumen. Estarán en mis manos, en mis brazos, los cuidaré. Pero si toman otra decisión, les va a ir mal. Babilonia los arrastrará, los llevará cautivos, los matará. Dios le da las dos respuestas. Y a veces es cuando nosotros recibimos la respuesta de Dios, no nos gusta. Y esto les pasó al pueblo de Israel, no le gustó la respuesta. Desconfiaban de la respuesta de Dios, porque Dios les dijo, quédense quietos, quédense donde están, que no les va a pasar nada. Y miren lo que pasó en el versículo, ahora sí, 43, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joahán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mendices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y la respuesta del pueblo de Israel, como a veces es nuestra respuesta también, cuando tenemos que tomar decisiones de obedecer a Dios o tomar buenas decisiones, la respuesta de Israel fue, no obedeció. Pues, y dice, todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. La respuesta de Dios fue, les dio la respuesta, quédense en Israel, no les va a pasar nada, confíen en mí, yo los cuidaré. Y la otra respuesta es, si se van a Egipto, no la van a pasar bien. Y la respuesta del pueblo de Israel, ¿cuál fue? No obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos da respuestas y nos indica qué hacer, solo debemos obedecer. Muchas veces tomamos la decisión del pueblo de Israel, no obedecer. Pensar que nuestro plan es mejor que el plan de Dios. Y acá les pasó al pueblo de Israel. Pensaron que su decisión de ir a Egipto, de volver a Egipto donde se habían ido, si se recuerdan, de dónde eran esclavos el pueblo de Israel, hace tantos años. Estaban esclavos en Egipto. El mismo pueblo remanente ahora quería volver a donde Dios lo había sacado. Dejaron de confiar en Dios. Y eso Dios nos llama hoy a pensar y a reflexionar en nuestra vida. Si cuando tenemos la respuesta de Dios, si la obedecemos o pensamos siempre en
decisiones que pensamos que son mejores que a las de Dios. No nos queda otra que obedecer. Lo estamos viendo en este ejemplo. Porque si ustedes siguen leyendo la palabra de Dios, el pueblo de Israel no obedeció y fue captado por el rey de Babilonia. Fueron arrastrados de su tierra, fueron llevados algunos esclavos, algunos fueron asesinados y todo fue por no obedecer. Qué distinto hubiera sido si obedecían al Señor. Y esto nos pasa siempre a nosotros. Si volvemos la mirada para atrás, de muchas de nuestras decisiones, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado nuestras decisiones y si hubiéramos confiado en Dios y hubiéramos confiado en la palabra de Dios, a pesar de que no nos gustaba? Esto nos llama a replantearnos y a obedecer siempre la palabra de Dios. Y el versículo, si no me equivoco, versículo 7 de este capítulo, la palabra de Dios se cumple. Aunque obedezcamos o hagamos nuestros planes, la palabra de Dios se cumple. Y dice, a ver, esperen, 43:7, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnet. Ahí está el pueblo de Israel, obedeciendo sus propios planes, no obedeciendo la palabra de Dios. Y versículo, dejen que lo busco. Versículo, lo tengo anotado acá, es versículo 3. A causa de la maldad de ellos cometieron para enojarse, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. Es el cierre de la historia del pueblo de Israel en este capítulo. Por no obedecer, se cumplió en su palabra. Así que, como resumen, si quieren, repasamos los puntos de este capítulo para después también repasarlo en sus casas durante la semana. Dice que el pueblo de Israel tuvo que reconocer su situación, que estaba alejado de Dios, y es como nosotros. Tenemos que reconocer nuestra situación actual y volver a Dios buscando su guía. Debemos orar a Él para encontrar las respuestas. Y cuando le pedimos las respuestas a Él, tenemos que estar preparados de aceptar la respuesta, sea buena o sea mala para nosotros, obedecer. La respuesta de Dios llega, como vimos en el capítulo. En esta historia llegó a los 10 días. En nuestra vida puede llegar en un día, en horas, pero puede llegar. Mejor dicho, va a llegar la respuesta de Dios. Capaz que tarda en años, pero confiemos en Dios, sigamos orando. Y cuando llegue la respuesta de Dios, obedezcamos la respuesta que Él nos indica. Obedezcamos su palabra. Tenemos que leer su palabra todos los días para que ella sea la que nos guíe día a día, y lo que dice la palabra de Dios hay que obedecerla. Porque el último punto que repasábamos hoy es Dios cumple lo que dice. Así que vamos a terminar con 2 versículos. Primera Juan 5, 2 y 3. Son versículos que hablan de la obediencia. Y Romanos 5, 19. Si alguien lo quiere leer. Sí, se escucha. Ahí lo lee Leandro. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y Romanos 5:19. Sí. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muy bien. Sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. En esta mañana podamos volver a pensar cómo está nuestra vida, volver a reconocer la situación actual de nuestra vida y que debemos obedecer sus mandamientos porque está en su palabra. Dios nos manda a obedecer su palabra, obedecer las cosas que nos manda hacer. Y porque dice este versículo que leyó Leandro, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Si lo obedecemos, si seguimos sus mandamientos, lo que dice la palabra de Dios, eso significa que lo amamos. Si no lo hacemos, seremos como el pueblo de Israel que en la antigüedad lo había olvidado todas sus cosas, lo que había hecho Dios por el pueblo, y significaba que no lo amaban. Y el último versículo que leyó, Romanos, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasamos a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y es el mejor ejemplo que tenemos para seguir. Si el Señor Jesucristo, como nos compartía Mario hace un ratito, hizo tanto para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos. Él obedeció. Que podamos seguir su ejemplo y obedecer a Dios en todo, obedecer su palabra. Se trata de hacer su voluntad y no la nuestra en todas las decisiones de nuestra vida. Así que el Señor bendiga su palabra, que podamos repasar esta historia, si alguno no la había leído o no la tenía, no la había leído antes, que la pueda repasar, pero principalmente que nos quede esta enseñanza, que podamos obedecer a pesar de que no nos guste. Como decía, si quieren, terminamos con ese versículo, el versículo 6. Nos guste o no, obedeceremos al Señor. Y en la otra versión decía, sea bueno, sea malo, a la voz de nuestro Dios obedeceremos. Que así sea cada día de nuestra vida.